Mi nombre es Graciela Cohen, ya me conocen porque presento aquí el espacio Shoah con letras de mujer. Soy filóloga e investigadora del Holocausto. Y hoy estoy acompañando a Mirta Maidana, que es profesora de arte dramático, directora de escena e investigadora. Y vamos a hablar sobre el judío en el teatro español, que será un ciclo de 4 o 5 programas. Tu tema de investigación, Mirta, es el teatro en la Shoah, que tiene como fin último un libro de próxima aparición que estás preparando. Sí. ¿Cómo y por qué entonces dejas el tema judío en el teatro español? Bueno, a ver, vos como investigadora sabés que nos llegan muchos libros que son de temas tangenciales al nuestro. Así me llegó un libro de Ari Vicente, que es un investigador español afincado en Estados Unidos, hasta donde yo sé, que se llama Lo judío en el teatro español contemporáneo. Bueno, fue un libro que me pareció interesantísimo, que abrió muchas puertas, algunas las atravesé, otras están pendientes, y bueno, apareció una nueva vía, que es esta. Bueno, lo judío en el teatro español actual, digamos que se maneja desde una lógica y natural, con una lógica naturalidad, pero no siempre fue así, ¿no? O sea, en el siglo de oro, por ejemplo, o anteriormente, lo judío es tomado desde un lugar, diría desde el estereotipo del judío. Hoy no es así, hoy no se maneja lo judío o el judío desde el estereotipo. A nadie le sorprende porque, bueno, los personajes se desenvuelven sus conflictos desde su dimensión humana y nada más, ¿no? Bueno, ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Claro, bueno, yo he elegido solamente 5 obras para analizarlas según el tema que nos está ocupando. Y de esta manera nos acercaremos al tema, ¿no? Entonces, comenzamos, me gustaría que comenzaras diciendo cuál fue la imagen del judío en el teatro español. A ver, vamos a ver. Primero me gustaría decir que el teatro permite ritualizar el mito, visualizar y revivir el mito. Y uno de los mitos más poderosos es la representación del mal. Una corriente importante de la sociedad occidental, bueno, y en el caso que nos ocupa España, ha asociado durante siglos la representación del mal con la imagen del judío. Como mito, en la imagen, el judío fue representado por la deformación corporal. Esto era para representar, digamos, todo lo que tenía que ver con, digamos, o sea, la abyección, la vileza, la ambición. Curiosamente, o paradójicamente, en la mayoría de las semblanzas de las mujeres judías es usada su belleza para ejemplificar lo mismo, ¿no? O sea, impureza, ambición, etcétera. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de Raquel, la judía de Toledo. Bueno, de mis estudios de filología, siempre estudiábamos el auto de los Reyes Magos como primera obra representativa, digamos, del teatro español. ¿Empezamos con esa obra? Sí, vamos a empezar con el auto de los Reyes Magos. La representación del auto de los Reyes Magos se remonta al siglo XII. Quizás antes, ¿no? Y estaban destinadas a celebrar el misterio de la Epifanía. La obra en castellano recién fue descubierta en el Cabildo Cardenalicio de Toledo en el año, bueno, a finales del siglo XVIII, y lo descubrió el abad Felipe Sánchez Vallejo. ¿Nos hablas un poco de la representación? ¿Sabemos cómo era la representación? Bueno, saber cómo eran las representaciones no, pero sí se puede inferir por cómo está escrito el texto, ¿no?
Yo lo que les voy a proponer a los oyentes es un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginarnos que en el atrio de una iglesia donde se representa este auto, en el centro y hacia el fondo, hacia foro, tenemos el trono de Herodes, ricamente vestido. Por izquierda entran los Reyes Magos preguntando dónde nacerá el niño. Y por derecha vemos entrar a los consejeros, a los sacerdotes o rabinos de Herodes. Algunos entran con libros en la mano, se tropiezan, hablan a los gritos. Es un grupo cómico y grotesco. Lejos del grupo y en la oscuridad del proscenio, o sea, hacia adelante, se encuentra un viejo rabino de larga barba blanca y su figura la vemos serena y altiva. Este personaje mira con reproche al primer grupo y es el que dará finalmente la respuesta, ¿no? El niño nacerá en Belén. Me pareció que en lo que estás contando hablas de dos niveles en cuanto a la descripción del judío. Sí, efectivamente, hay dos niveles en el juego dramático. En el primero, el grupo de rabinos son mostrados como bufones ignorantes, ¿no? O sea, como ya dije, un grupo cómico y grotesco. No hay en ellos una voz portadora de verdad o de conocimiento. Son los que definiremos como el judío mítico, el que se ajusta al estereotipo, digamos, del que hablamos anteriormente. El segundo nivel, que es la voz necesaria para la explicación del Evangelio y por supuesto para hacer avanzar la acción dramática, es lo que llamaremos el judío bíblico, o sea, ese anciano de larga barba blanca. Pero a mí me gustaría aclarar que lo que yo he relatado es el texto en español, el texto español, que difiere notablemente de los acontecimientos evangélicos, de la narración evangélica. En la narración bíblica, los consejeros de Herodes dan respuesta. O sea, dicen, el niño nacerá en Belén. En el texto español, el personaje de Herodes utiliza un lenguaje pomposo cuando se dirige a los reyes y vulgar cuando descubre sus intenciones a los consejeros. Esta doble actitud seguramente provocaría la risa en los espectadores, porque entramos en el terreno de la farsa, cuando un solo personaje tiene dos actitudes claramente diferentes. Insisto, esto es lo que hemos imaginado porque no sabemos cómo era. Lo que pasa es que yo, como directora de escena, cuando leo el texto, infiero que no se puede poner de otra manera, por las palabras que utilizan y por la forma en que Herodes se relaciona con los reyes y con sus consejeros, ¿no? O sea, por un lado tenemos al profeta, al respetado profeta, que es la voz del sabio consejero, que es el judío bíblico, y por el otro lado tenemos al estereotipo, que es lo que llamaremos el judío mítico. El judío del Nuevo Testamento. Claro, sería el judío del Nuevo Testamento, claro. Y muy bien, esto era más o menos en el siglo XII. Sí. Salteamos unos siglos. ¿Qué pasa después de la expulsión? ¿Qué pasa con la imagen del judío en el teatro? Que el judío desaparece de España físicamente, pero no desaparece como tema. ¿Está presente entonces en el teatro? Sí, y para eso les he traído el ejemplo del niño inocente de la Guardia de Lope de Vega. Siglo de Oro. El Siglo de Oro, sí. A mí me gustaría empezar este análisis con una frase de Northrop Frye, que en Literatura y Mito nos dice, y lo cito: el mito no es lo que ha ocurrido en el pasado, sino lo que para justificar un presente se supone que ha ocurrido en el pasado. Ajá. Entonces, tomando estas palabras, vamos a analizar El niño inocente de la Guardia, obra que según algunos estudiosos Lope escribe alrededor de 1604. El argumento se construye a partir de un hecho real relacionado con la muerte de un niño cristiano en Toledo en el año 1480.
López sitúa la acción de la obra durante el verano de 1492, ¿no? Que es, claro, que es cuando el pueblo judío es expulsado de los reinos cristianos. Aunque históricamente el proceso del Niño de la Guardia se llevó a cabo, como ya dijimos, a finales de 1480 en la localidad de La Guardia, Toledo, o sea que terminó antes de la expulsión, el dramaturgo, y esto es muy importante, plantea el crimen como causa y la expulsión como efecto. Entonces, aquí volvemos a encontrar los dos niveles en este texto, el judío bíblico y el judío mítico. En el drama, los expulsados que representan al pueblo bíblico, el del Antiguo Testamento, es un cuadro donde la expulsión está contada con mucha poesía y con mucho afecto hacia ese grupo humano que parte hacia el exilio. Los conversos, los cristianos nuevos que quedan en España, son por el contrario los descendientes del pueblo de Isida del Nuevo Testamento. Pertenecen al grupo culpable de prácticas criptojudaicas que llevaron a cabo el crimen. O sea que el suceso que narra Lope de Vega tiene que ver con las acusaciones que circulaban en Europa en esa época, lo que es llamado el libelo de sangre, como la imagen que hay pintada en la iglesia, que era una sinagoga ahí en Toledo. Pero él lo toma muchísimos años, casi 20 años después del hecho y muchos años después de la expulsión, de 1492 a 1604. Claro, sí, lo toma mucho más de 100 años, o sea, casi 120 años creo. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? Porque bueno, hay una razón de ser y nos lo contás. Claro, sí, la verdad es que es muy buena pregunta, preguntarse por qué toma esto en ese momento, ¿no? Pensemos que en el tiempo de López, 100 años después de la expulsión, como ya dijimos, el converso es un vecino, es un cristiano nuevo que vive enfrente, al lado, que comparte patio. Por lo que la acción dramática no habla del judío ausente de España, sino que sirve para mantener vigente la cuestión de limpieza de sangre y, por supuesto, la función de la Inquisición. Lope de Vega, en este sentido, ha explotado un prejuicio haciéndose cómplice del sistema inquisitorial. Pero Lope sigue por este camino, porque también cuando, algunos años después, escribe Las Paces de los Reyes y la Judía de Toledo, vuelve a tomar un personaje judío para ejemplificar, digamos, ambición, etc. Bueno, hemos tomado dos obras de distintos siglos y como esto es la radio, vamos a dejar para un próximo programa continuar con este tema, si te parece, Mirta. Muy bien.